Can't buy me love. 3 horas de show, más de 30 canciones y con frases en español. Así fue el tan esperado concierto de Paul McCartney en Chile. Esperar escuchar su música, su show en vivo. Además que él hace un show súper bueno, se hace súper corto, a pesar de que son 3 horas, se hace súper cortito. Muy felices, muy felices. Ya va a estar entero bueno. ¿Sí? Sí, lo vamos a pasar bien. Espero que todos lo pasen bien. Cansadísimas, pero ahí vamos a llegar. ¿Vale la pena o no? Por 100%. Bien, todo bien. Además que debe ser casi el último que vamos a ver de él, ¿no? Yo creo. Y cómo no tener altas expectativas, si fueron cerca de 40.000 los fanáticos que repletaron el Estadio Monumental para ver a McCartney en su 5ª vez en nuestro país. Vamos Paul. Y es que claro, su energía y carisma no han cambiado desde su primera visita en 1993 y anoche quedó claro que sigue siendo un favorito del público chileno. Incluso algunos viajaron desde lejos para poder verlo una vez más. Lo más grande. ¿Dónde vienen? Yo de Chillán. Es segunda vez que vengo, de hecho vinimos con mi hermana el 2019. Obviamente nos queríamos repetir el reto, somos muy fans de Beatles, así que espectacular antes que... bueno, ya como la edad de Paul, así que hay que aprovechar cada vez que venga al país. El espectáculo comenzó con algo de retraso, pero valió la pena. El músico británico arrancó su concierto con el icónico Can't Buy Me Love, desatando la euforia del público que lo esperaba con ansias. El ex Beatle sorprendió con una combinación de grandes éxitos, repasando su vasta trayectoria musical, desde Hey Jude hasta Let It Be. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando McCartney dedicó canciones a sus ex compañeros de los Beatles, John Lennon y George Harrison, con tributos que llevaron al público al borde de las lágrimas. El artista es reconocido por conectar con los asistentes a sus shows, tomándose incluso un tiempo para practicar el idioma del país que visita. Y por supuesto que en Chile no fue la excepción, porque saludó al público y lanzó un "Hola chiquillos y chiquillas de Santiago", palabras que sus fanáticos agradecieron entre gritos y aplausos. Fue tal la interacción con el público que algunos músicos tocaron canciones desde la galería a solo pasos de los fanáticos. Incluso el presidente Gabriel Boric fue otro de los espectadores de lujo. Ubicado en el sector Rapa Nui, disfrutó del espectáculo junto a su pareja, siendo captados por los fanáticos en varias fotografías. El concierto en Chile es parte del tramo latinoamericano de su gira Got Back Tour, que finalizará en diciembre en Reino Unido. Una gira que sigue reafirmando que a sus 82 años Paul McCartney sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música y una gran leyenda del rock.